por lo que veo, bueno, por lo que hemos visto, y creo que en este examen pues solamente vamos a estar evaluando todo lo que tiene que ver con límites. Este, y la próxima semana, si nos da tiempo, porque ya según el plan, creo que cuando nos veamos el próximo lunes, que nos veamos en la sección, estaríamos ya haciendo, bueno, ese día nos tocaría clase práctica y hacer el examen. Entonces, si veo necesario hacer clase práctica, lo hacemos, si no, ya entramos al nuevo contenido, la nueva unidad que nos correspondería es derivadas. Entonces, voy a ver voy a analizar bien, porque ya estamos en la recta final y la derivada es muy importante, es algo que ustedes lo van a ver siempre en todo lo que es cálculo. Entonces, si lo veo necesario hacer repaso al límite, lo hacemos, si no, ya la otra semana vamos a entrar a derivadas para no atrasarnos, y pues el examen pues le quedaría siempre en línea. Además, este examen va a estar totalmente sencillo, fácil. Solo estar resolviendo límites. Ya ustedes pues tienen muchas maneras de resolver los límites gráficamente y comprobarlo analíticamente. Entonces, cualquier duda, cualquier detalle, problema y detalle con las tareas, especialmente con la tarea número 3, que es de límite, y esta otra es número 4, también va a ser de límite, pues cualquier cosita me escriben en el WhatsApp, cualquier duda ahí para ver para ayudarles o ver pues qué hacemos. Entonces, nuestro primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, vamos a tratar de hacer unos 10 ejercicios para terminar temprano, y luego ustedes descansen y sigan estudiando por su cuenta lo que tiene que ver todo lo que es de límites. En la semana número 4, creo que sí, vamos a recordar, creo que en la semana número 5, yo les invito a que vean unos videos donde se explica el concepto gráfico o donde viene todo esto de límites, para que ustedes lo vean. Y también los límites se pueden resolver mediante, se le dice de manera, utilizando las ecuaciones originales de él. Pero aquí no vamos a perder, pues, en este caso, mucho tiempo en este tipo de demostraciones. Yo eso lo dejo a ustedes que vean esos videos, ¿verdad? Si ustedes quieren profundizar en estos temas. Entonces, el que vamos a ver, el primer ejercicio que vamos a ver es donde vamos a encontrar el límite de la función seno de x entre x cuando x tiende a 0. Este ejercicio que está acá, o ese límite, voy a escribirlo, vamos a tener que escribirlo de nuevo porque no se ve muy bien en los celulares. Tenemos límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x entre x. Ok. A ver, ¿alguien me podría alguna idea de cuánto sería eso? Anda como si Humberto la otra vez, darnos una... A ver, ¿cuánto nos daría si nosotros sustituimos ese valor? Correcto, como decía Humberto, ¿verdad? Todos tienen que darnos 0 sobre 0. Ya como que lo miramos, ¿verdad? Miramos venir eso. Entonces, y 0 sobre 0, ¿cómo se le llama? O sea, cuando encontramos un caso como esto, ¿qué decimos qué es lo que está pasando? Eso le llamamos nosotros, es correcto, está indefinido, es una indeterminación. La 0 sobre 0 no existe, entonces necesitamos resolverlo. Pero en este caso, cuando ustedes se encuentren en esta situación donde tenemos seno de x entre x, ¿verdad? Y cuando x tiende a 0, esa respuesta va a ser igual a 1. ¿Y por qué igual a 1? Bueno,
en el campus, de esta semana, el último video, de todos los videos que yo le comparto en el campus, está la demostración de por qué seno de x entre x cuando x tiende a 0 va a ser igual a 1. Entonces, en este caso nosotros no necesitamos hacer ningún tipo de cálculo porque esta es una propiedad, ¿verdad? Así como nosotros sabemos que k entre infinito, ¿verdad? En ese caso k entre infinito siempre va a tender a 0. Así en este caso sucede cuando seno de x entre x va a ser igual a 1. Y vamos a verlo gráficamente. Vamos a comprobarlo gráficamente a ver si es cierto, ¿verdad? Lo mejor en estos tipos de ejercicios es verlo siempre gráficamente. Vamos a verlo en nuestro famoso programa GeoGebra, ¿verdad? Vamos a hacer en GeoGebra CAS, GeoGebra Cache, para ver si es cierto. A ver qué pasa cuando seno de x es igual a x, ¿ya? Y cuando ese límite tiende a 0. Vamos a graficarlo. Seno de x, ustedes lo pueden ir comprobando, lo pueden comprobar con su calculadora. Bueno, si pueden hacerlo. Seno de x entre x nos va a aparecer esta función que está ahí. Voy a ajustar la escala. Vamos a ajustar la escala en Y. Vamos a hacerla aquí, la escala. Vamos a hacer una prueba. Lo que vamos a ampliar la escala en X, la vamos a reducir. Correcto, aquí ya no está, vamos a reducir la escala. Ok, aquí más bien lo ampliamos. Aquí me pasé mucho, lo amplié mucho. Vamos a reducir la escala. Bueno, espera. Vamos a dejarlo por ahí. Entonces, la función seno de x, entre x, si nosotros agregamos valores a esta función, entonces vamos a obtener la gráfica que estamos viendo en este momento. Es una función senoidal, ¿ya? Pero tiene esas características. Vamos a ampliarlo para que ustedes lo puedan ver. Entonces, la función seno de x entre x nos da eso. Entonces nos está preguntando, el ejercicio nos pregunta cuál sería el límite de esa función cuando x tiende a 0. Entonces, aquí abajo yo veo, me fijo, o vemos qué pasa o a qué número tiende esta función en el eje Y cuando x tiende a 0, ¿verdad? En el origen. Entonces yo veo cuando x tiende a 0, el valor que va a obtener esta función va a ser igual a 1. ¿Okay? Entonces aquí gráficamente lo vemos, ¿verdad? Vemos que realmente si yo me voy acercando a 0, yo voy a obtener un valor de 1 para esta función cuando seno de x es entre x. Ya, pero también hay una manera matemática de hacer esta demostración y yo le invito pues que después de la clase usted vea esa demostración, ¿verdad? Que está en una explicación matemática que está en el video. Entonces estamos bien, ¿verdad? Por eso cuando vemos seno de x entre x cuando x tiende a 0, ya sabemos que su respuesta va a ser igual a 1. Lo estamos viendo ahí gráficamente. Entonces en este caso nosotros no necesitamos hacer ningún cálculo, ¿verdad? Ningún artificio, nada más.
Entonces ahí tenemos nuestro primer ejercicio. Ya, correcto, entonces ahí tenemos el primero. Vamos a realizar el segundo ejercicio. Ahora tenemos el otro, esta otra función. Vamos. Entonces tengo mi límite. Aquí me están preguntando por el límite de la función seno por 5x entre x. En este caso, bueno, cuando x tiende a 0. Nosotros podemos ver que aquí yo escribo seno. Bueno, aquí lo estoy escribiendo en inglés, ¿verdad? Sin, pero realmente es seno. En español es sen, pues seno. Lo correcto, ¿verdad? Cuando ustedes escriban este tipo de funciones de seno o coseno, es que los números que está afectando el seno, ¿verdad? Tenemos que escribirlo entre paréntesis, es lo correcto. Cuando ustedes ingresen estos valores a su calculadora o lo escribamos en nuestro cuaderno, lo correcto es escribirlo entre paréntesis. Muchas veces los libros pues no hacen esto, sino que te lo escriben sin paréntesis. Pero aquí nosotros se sobreentiende, pero el clavo es, el detalle está cuando nosotros pues tenemos valores a la par, ¿verdad? Que tal vez puede ser que hay un número x que esté multiplicando a esta función x. Entonces, por eso muchas veces nosotros, bueno, como miremos más adelante, si aquí tenemos un número multiplicando el seno de 5x, bueno, entonces lo correcto es ponerlo adelante. Pero eso lo vamos a ir viendo después. Entonces, después con los próximos ejercicios que hagamos, vamos a ver la importancia de utilizar siempre estos paréntesis, ¿verdad? Y lo que está dentro de este paréntesis realmente es un ángulo, ¿verdad? Este 5x tiene que ser un ángulo porque la función seno y coseno realmente lo que calcula son ángulos, ¿verdad? Los resultados que tenemos son ángulos. Entonces, a mi función tengo el límite de la función. Necesito saber el límite de la función seno 5x entre x cuando x tiende a 0. Aquí nosotros lo que vamos a aplicar igual es como decía un profesor que me dio clase hace muchos años, un artificio matemático. Nosotros en matemáticas trabajamos para resolver haciendo, como decía él, artificios para poder encontrar una respuesta. Un minuto. Entonces, hay una propiedad dentro de las funciones trigonométricas que se escribe de esta manera. Esta propiedad yo lo escribo, están al final de este archivo PDF que lo estoy mostrando, porque eso está en el campo. Estas propiedades ahí están. Cuando ustedes tienen una función seno de kx entre kx, eso también va a ser igual a 1. Porque este k, recuerda, el valor k que estamos viendo aquí en este momento nosotros, puede ser cualquier número real o número natural. Entonces, la verdad que este es parecido al primer caso que estamos viendo al inicio, donde el seno de x entre x va a ser igual a 1. Lo que pasa es que si x tiende a 0, o sea, ese x va siempre a obtener el valor de 0, y si yo multiplico el valor de 0 por cualquier número k, cualquier número real, siempre va a ser igual a 0. Por ende, entonces, lógicamente su respuesta tiene que ser igual a 1. Entonces, esta es una de las propiedades. Entonces, nosotros tenemos que pasar esta función a esa propiedad, a la seno de kx entre kx. Entonces, vamos a realizar un artificio matemático. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tener que multiplicar
la función por 5, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer en el numerador y en el denominador, ¿verdad? Ya esto ya lo hemos hablado muchas veces, que cuando nosotros multiplicamos un número por el denominador tenemos que hacerlo siempre también con el multiplicarlo por el numerador, o viceversa. Si multiplicamos cualquier número, cualquier variable por el numerador, tenemos que hacerlo con el denominador para no cambiar el resultado, el valor de la función, porque si usted solo multiplica el número por el numerador, entonces está generando otra función, y si lo multiplica solo por el denominador está generando otra función. Entonces por eso siempre se multiplica, ¿verdad? En los dos, ¿verdad? El numerador y el denominador. Entonces, ¿qué pasa? Entonces multiplicamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría este límite? El límite de la función 5 seno de 5x, cuando x tiende a 0, entre 5x. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el 5 me está multiplicando a ambos valores, el valor de arriba y el valor que está abajo. Entonces ya vemos que esto que está acá se parece a la propiedad que nosotros conocemos, hemos aprendido de las funciones trigonométricas. Ahora, ¿qué pasa? Pero aquí no podemos todavía aplicar la propiedad, porque vamos a escribir esto de nuevo, porque tenemos este 5 aquí. Entonces ese 5 tenemos dos opciones, ¿verdad? que son válidas. Ese 5 yo lo saco hacia afuera, vamos a escribirlo de las dos maneras. Ese 5 yo lo saco del límite que estoy calculando, lo puedo escribir de esta manera, lo saco afuera, límite de la función seno de 5x entre 5x. Entonces este límite que está afuera, que he sacado, este 5, entonces no me está, ya lo he sacado fuera del límite. Entonces yo resuelvo este ejercicio, pero también, ¿verdad?, aplicando las propiedades de los límites, ustedes pueden escribir, ¿verdad?, de la siguiente manera. También podemos decir límite cuando x tiende a 0 de 5 por límite, ¿verdad?, cuando x tiende a 0 de la función seno de 5x entre 5x. O sea, cualquiera de las dos opciones es válido, pero tal vez pienso yo que la más indicada pues sería esta. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros sacamos el límite de una función constante, ¿verdad?, del límite, por ejemplo, de 5, nosotros ya hemos hecho muchas gráficas parecidas. Tal vez ustedes me ayudan. Esa gráfica, ¿verdad? Recuerden que es una función. Esa función constante, ¿dónde la ubicaría? A ver, ¿quién me da una idea? ¿Dónde iría? Tengo aquí 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿dónde ubicaríamos esa función? Yo aquí tengo menos 5, aquí tengo menos 5, aquí tengo 5 y aquí tengo 5. Esa función 5, ¿qué cosa es? Eso lo hemos visto en clase. A ver quién nos dice, nos ayuda. ¿Qué cosa es? O sea, nosotros estamos calculando la función de una constante, que es 5. Pero gráficamente, ¿qué cosa es y dónde lo ubicamos en el plano cartesiano? A ver, alguien ahí que nos ayude. A ver, Alba, ayúdanos. O a Jorge Álvarez.
ayúdenos. Cuando tenemos una función constante, en este caso 5, ¿cómo se grafica y dónde lo ubicamos en el plano cartesiano? A ver, alguien que apoye ahí, nos ayude a los muchachos. Repito la pregunta. Tenemos el límite de la función 5 cuando x tiende a 0, es decir, 5 es una función. Se grafica, nosotros podemos graficar esa función. Entonces, ¿cómo se grafica en el plano cartesiano? Y tengo el plano cartesiano XY. ¿Dónde tendría que ubicar yo la función 5? ¿Cómo se grafica? ¿Qué tipo de gráfica es y dónde lo ubicamos en el plano cartesiano? A ver, alguien que nos ayude, ¿verdad? De los que están ahí conectados. Alexander, Amaury, Ariel, Ismar, Brian, Angel, ayúdanos. ¿Qué cosa es la función 5? ¿O qué tipo de gráfica es la función 5? Bueno, estoy explicando esto pues para que tengamos una idea de la respuesta, ¿verdad? Pues no hacerlo así mecánicamente. Oye, profesor, serían y, 5y y sería una constante. Ajá, correcto. El 5 es una constante, entonces sería como dice el compañero, ¿verdad? Salvador, esta es una recta. ¿Por qué yo sé que va, es una recta que va en Y? ¿Qué explicación le podemos dar a esto? Tal vez Salvador, ¿usted tiene idea? ¿Por qué decimos que va aquí y no va y no va de esta manera? ¿Por qué no va aquí en el eje paralelo al eje Y que pasa en 5x? ¿Por qué lo ubicamos en Y? ¿Tiene una idea usted, Salvador? ¿Por qué va ahí? Ya sabemos que es una constante, una función constante, y pasa en 5 en Y, pero ¿cómo lo podemos explicar? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué no lo ubico aquí, en donde pasa en 5x, es esa línea? A ver, Alexander, ahí Steven, ayudando Steven. ¿Qué explicación le podemos dar? ¿Por qué decimos que va ahí esa función y no va en 5x? A ver, no, pues, está desayunando, deja de desayunar Steven. Después de comer, tenemos una clase temprano. Ok, entonces, ¿quién me puede decir, verdad? A ver, analicemos eso, pues algo sencillo, pero es que por lo menos necesitamos manejar eso. ¿Por qué no lo ponemos en 5x, Salvador? No recuerdo, profesor. Okay. Entonces, no la ponemos en 5x porque si nosotros ponemos aquí esta función, ya no sería, perdón, esta línea, ya no sería una función. ¿Por qué? Porque para un valor en x, yo voy a obtener una infinidad de valores en y. Es decir, que aquí en mi valor, si yo digo que mi función o la línea recta va acá, sigue esta dirección sobre 5x, entonces para un valor en x, yo voy a obtener infinidad de valores en y. Ya, no importa en qué sea, yo puedo poner x1, x0, x2, menos 3 y siempre voy a obtener un valor nada más en x. Y mi concepto de funciones me dice que no es así. Yo para x, ¿verdad? En el caso de x, yo solamente debo tener un valor en y nada más.
Entonces, si eso no se cumple, entonces ya no es una función. ¿Ya? Entonces, pero en el caso contrario, como en este caso sí es una función, cuando digo el límite de 5 de x, es como que yo diga de la función f de x va a ser igual a 5. Es lo mismo que yo diga y igual a 5. Entonces, en este caso sí es una función, porque para todos los valores en x, si yo pongo x igual a 0, igual a 1, igual a 100, o igual a 1.000.000, igual a -3, todos esos valores en x van a tener un mismo valor en y, un mismo valor. Ya, no importa, ¿verdad?, que todas tengan el mismo valor en y, pero lo que sí habría problema es que si para un valor en y yo tuviera dos valores si yo para un valor en x yo tuviera dos valores en y, entonces eso ya no es una función. ¿Ya? Por eso nosotros ya sabemos que cuando trabajamos con funciones, porque en límite, en derivadas, en integrales, en todo lo que es cálculo, nosotros trabajamos solamente con funciones. Es decir, que para un valor en x solamente voy a tener un valor en y, uno solamente. Si ya obtengo dos valores, un valor y1 y un valor y2, entonces eso ya no es una función. Por eso nuestra gráfica no puede ir aquí en x, y. ¿Por qué? Porque no sería una función. ¿Ya? Entonces me explico esto porque de ahí sale la respuesta de cuando el límite de la función 5, es decir, función 5 es lo mismo que tenga f de x igual 5, cuando el límite de una función 5 o de una constante puede ser 10, 4, 5, 8, menos 3, menos 4, menos 100, no importa qué valor qué valor le ponga a x, siempre voy a tener el mismo resultado. Si yo me ubico en 5x, ¿cuál me va a ser mi valor? 5. Si yo me ubico en menos 5x, voy a tener 5 siempre para y. Si me ubico en 2 positivo, voy a tener 10, y así sucesivamente. Yo me muevo hacia el infinito y siempre voy a tener un valor de y. Entonces, en este caso, cuando tenemos el límite de una constante, va a ser el mismo valor. ¿Okay? Entonces, el límite cuando 5 tiende a 0, entonces va a ser 5. ¿Y qué pasa? Entonces al final quedamos en la misma situación que ya hemos puesto al inicio, ¿verdad? Que sacamos el límite, esta constante 5 la sacamos fuera del límite, y entonces, como ustedes ven, quedamos en la misma situación, y entonces no es necesario. Por eso en la práctica nosotros esas constantes las sacamos afuera y, bueno, vamos a terminar esto en verde. Esa constante la sacamos afuera y no nos molestamos a estar haciendo eso, porque ya sabemos que el límite de una constante siempre va a ser igual a esa misma constante. Ahora ya nosotros, al sacar esa constante, nos encontramos, aquí es seno, ¿verdad?, en la propiedad que le había mostrado al inicio. ¿Cuál era esa propiedad? Cuando seno de kx entre kx, es decir, cualquier valor entero, una constante por x, entre ese mismo valor, entonces esto va a ser igual a 1. Entonces aquí nosotros pues ya tenemos nuestro resultado. El límite es de 5x de seno de 5x entre 5x va a ser igual a 1. Ahora, como nosotros hemos sacado esta constante afuera, entonces multiplicamos la constante que sacamos por 1, y entonces nuestro resultado sería el límite de esa función cuando x tiende a 0 va a ser igual entonces a 5. Ok,
Correcto. Entonces, ahora si nuestra función, si nosotros nos hubieran puesto, por ejemplo, la función de la siguiente manera, ya de un inicio, cuando x tiende a 0, de seno de 5x, vamos a hacerlo de nuevo, de la función seno de 5x entre 5x, entonces ustedes no tienen que calcular nada más, ya sabemos que eso va a ser igual a 1 porque es una propiedad. Ahora vamos a esa gráfica para ver qué pasa. El ejercicio es seno, la función, perdón, es seno de 5x entre 5x. Vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos nuestra gráfica. Vamos a acercarnos un poco. Nos voy a repintar. Esta gráfica que está ahí es la función seno de 5x entre 5x. Y entonces el ejercicio me pedía que cuál era el límite de esa función cuando x tiende a 0. Y yo me observo aquí abajo, ¿verdad? Cuando yo me estoy acercando a 0, miro que el límite o el número que se está acercando, ese número es 1. ¿Ya? Por tanto, esa propiedad que nos dice que cuando un seno, ¿verdad?, tiende a una constante kx entre esa misma constante kx, va a ser igual a 1. Entonces vemos que gráficamente es correcto, ¿verdad?, ese límite. Ahora hagamos el siguiente. Vamos para avanzar, ¿verdad? Siguiente ejercicio. Este ejercicio es exactamente lo mismo. Ya aquí no tenemos que hacer mucho, vamos a hacerlo un poco más rápido. Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer de acuerdo al último ejercicio? Va a aplicar, profesor, la propiedad de acaba de decir. Correcto. Tenemos que igualarlo a la propiedad que conocemos nosotros, que aprendimos, ¿verdad? Seno de kx. Hacerlo de nuevo. Seno de k por x entre kx. Entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Tendríamos que multiplicar esta función por 4, ¿verdad?, en numerador y denominador, y pues continuamos con las operaciones. Entonces, esto nos quedaría, vamos a no escribir ese límite, entonces nos quedaría 4 seno de 4x entre 4x. Luego entonces ese 4 lo vamos a sacar fuera del límite, y entonces nos quedaría de la siguiente manera. Este 4 queda fuera. 4 límite cuando x tiende a 0 de la función seno de nuevo cuando seno de 4x. O sea, nos quedaría de esa manera. Y aplicando la propiedad que nosotros conocemos, entonces esto va a ser igual a ¿cuánto dijimos? A 1, profesor. Sería a 1. Entonces a luego, entonces ya ese 4 que hemos sacado de la función lo multiplicamos por 1 y entonces la respuesta es 4. Es decir, el límite de la función seno de 4x entre 4x, cuando x tiende a 0, va a ser igual a 4. Vamos a verlo gráficamente, a ver si eso es cierto. Entonces vamos a graficarlo. Seno. Ahora, en este caso lo voy a hacer
vamos a graficarlo de acuerdo a su función original, ¿verdad? Sin hacer el artificio matemático. A ver qué sucede, ¿verdad? Y me da esa gráfica que estamos viendo ahí, ¿verdad? Una gráfica senoidal. ¿Ahora alguien habló por ahí? Buenos días, Leí. Ah, buenos días, bueno, buenas tardes, por ahí la que acaba de conectarse ahorita. Ya, Buenas noches sería, profe. que estamos terminando la clase ya. Ya No estamos- podía entrar, profe. Mm, bueno, No pues, podía. Mentira, estaba dormida. No cállate que me pongo. Mentira, estaba dormida, profe, no se quería conectar. pero no importa, por lo menos mira el último ejercicio. No podía ¿Ok? entrar. Ya le escuché, profe, si vos a donde ella vive. Silencio. Chao. El que se acaba de levantar aquí es Kevin, así que no esté hablando. Deja que el profe explique. Ok, tranquilos, después miramos eso, ¿verdad? Si se levantó tarde o no. Tranquila. Entonces tenemos la función seno de 4x, ¿verdad? Esta es la función que acabamos de resolver nosotros. Seno de 4x entre x cuando x tiende a 0. Entonces, y aquí estamos viendo en la gráfica que cuando nosotros nos acercamos a 0, ya sea por la izquierda o la derecha, ¿qué número vamos a obtener en y? ¿Verdad? Lo estamos viendo que es 4. Entonces, por tanto, nuestra respuesta está correcta. La respuesta, el artificio que nosotros aplicamos matemático, entonces nos da la respuesta. Entonces, el límite de la función de seno de 4x entre x va a ser igual a 4. Como ustedes pueden ver, utilizando la gráfica, nosotros resolvemos rápidamente comprobamos pues, la respuesta correcta de cualquier límite que nosotros estemos calculando. Vamos al otro ejercicio. Bueno, este ejercicio es exactamente lo mismo. Aquí no nos vamos a detener porque es la misma propiedad. Ahí tenemos el límite de la función seno de 7x entre x cuando x tiende a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues aquí, teniendo como ejemplo el ejercicio anterior, eso como que ese valor como que me dará 7, porque yo voy a multiplicar 7 en numerador y 7 en el denominador, entonces luego voy a sacar ese 7 y la función me va a quedar en seno de 7x entre 7x. Este valor, esta respuesta nos va a dar a 1 y 1 por 7, que es el valor que sacamos, nos va a dar 7. Entonces, a simple vista y teniendo como ejemplo el ejercicio anterior, entonces yo ¿verdad? Que 7. Vamos a ver si es cierto. Ahora vamos a graficarlo, ¿verdad? Profe, ¿Sí? ¿a qué hora termina la clase hoy, profe? Hoy nos vamos temprano, nos vamos a las 9:35. Dele, pues. Para que sigan descansando, por eso es que ustedes están agotados. Y agarren fuerza para las tareas que le voy a dejar en la noche, en la más noche, porque todavía estoy recopilando, ¿verdad? Los 30 ejercicios que les van a resolver y los voy a compartir en la noche. Profe, hoy vas a Que los domingos caen pesados, profe. Sí, yo sé. Profe, hoy vas a hacer. Así es, hoy le dejo la tarea número 4, ¿verdad? La última tarea del segundo parcial y ya después solamente nos queda el examen, ¿verdad? ¿Cuándo es el examen, profe? Después de esta tarea. El otro lunes creo que el examen, ¿verdad? Voy a revisar. Va a estar fácil. Sí, está sencillo, puro límite. Este es sencillo, límite es lo más fácil del mundo en cálculo. Claro, si conocemos la regla y aplicamos este método de hacerlo gráficamente, es más sencillo. Ahora es sencillo porque tenemos esta calculadora, ya, pero años atrás, si usted no tenía la posibilidad de tener una calculadora graficadora, como lo tienen ustedes ahora, esto por lo menos era difícil, porque para hacerlo gráficamente, ¿qué tenía que hacer usted? Ir a comenzar a ponerle puntos a X valores.
1, 0, menos 4, menos 3, así, hasta obtener usted una gráfica. Y para confirmar ese valor, si es cierto que ese límite estaba correcto. Pero ahora que usted tiene a disposición estas aplicaciones, entonces con hacer una gráfica ya prácticamente hemos resuelto el ejercicio. Este es como yo le he dicho varias veces a ustedes, que antes para encontrar la raíz cuadrada de un número, el logaritmo de un número, que tiene que decir usted buscar tablas. Ya, pero con una calculadora nosotros venimos y que no sepamos cómo se calcula la raíz cuadrada de un número, entonces ya la encontramos rápidamente. Entonces igual sucede en este caso, teniendo a nuestra disposición estas graficadoras. Entonces vamos al siguiente ejercicio, número 5. Entonces ahí tenemos el límite de la función tangente de x entre x cuando x tiende a 0. Vamos a resolverlo primero analíticamente, y luego vamos a confirmar con la gráfica si nuestra respuesta está correcta. Entonces necesitamos saber el límite de la función tangente de x entre x cuando x tiende a 0. Entonces, en este caso, para resolver este tipo de función, necesitamos que aplicar propiedades de trigonometría. Al final de este folleto comparto unas propiedades de trigonometría que eso se ven en secundaria. Tal vez ustedes lo recuerdan, ya que al final de este folleto, de este documento que está en el campus, yo le comparto varias propiedades de los límites trigonométricos, una de las propiedades más comunes. Entonces, en este caso ya estamos viendo que tangente de x entre x ya hay una respuesta para eso, no necesitamos calcularlo, pero nosotros lo vamos a resolver analíticamente. Entonces aquí están todos los tipos de las propiedades o las maneras en que se pueden agrupar los límites trigonométricos, y ya obtenemos una respuesta sin necesidad de estar haciendo cálculos o estar graficando. Entonces esto se puede aprender y memorizar, ¿verdad? Ahora, para cuando les toque ayudarles ahí a su primo, a su primito, a su hermanito, para resolver límites más adelante. También están todas estas propiedades de trigonometría. Trigonometría creo que es una de las áreas más complicadas de matemáticas, porque existen cientos de fórmulas trigonométricas e identidades, y realmente esto se aplica mucho en cálculo, en muchas áreas de la matemática se aplica, ¿verdad? Pero ya no es complicado, lo único que hay que hacer es memorizar, ¿verdad? Memorizar y saber de dónde vienen esos conceptos. Entonces también ahí le comparto esta tabla de las propiedades trigonométricas de los ángulos. Entonces, como ustedes pueden ver, son muchas propiedades, y esto se ve también en secundaria, pues creo que se explica muy poco, ¿verdad? Porque la complejidad, ¿verdad? De entender esto, ¿verdad? Entonces aquí yo les dejo eso para que ustedes lo memoricen y lo aprendan, y porque les va a servir también más adelante en los cálculos, ¿verdad? Entonces, ya teníamos el otro ejercicio que estamos resolviendo, es tangente de x entre x. Según una propiedad, eso nos tiene que dar igual a 1. Pero vamos a resolverlo analíticamente aplicando unas estrategias. Entonces, según la trigonometría, el tangente de θ o de un ángulo va a ser igual a seno de ese ángulo entre el coseno de ese ángulo. Esta es otra cosa, es una propiedad que ustedes tienen que memorizarse y tienen que aprenderse, ¿verdad? Que es saber que tangente del ángulo va a ser igual al seno de ese ángulo entre el coseno de ese ángulo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sustituir tangente de x entre seno de x. Perdón, coseno de x entre coseno de x, todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre x.
Luego, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos una división. Si ustedes saben cómo hacer divisiones entre divisiones de fracciones, eso nos quedaría de la siguiente manera. La fracción que está arriba queda igual, ¿verdad?, que está en el numerador, y este caso, y la fracción que está abajo, ¿verdad?, se invierte. Ya sabemos implícitamente que debajo de x tenemos un número 1. Entonces usted viene, simplemente invierte, este 1 queda arriba y el x queda abajo, ¿verdad? Esta es una propiedad de las fracciones cuando estamos dividiendo. ¿Ya? Entonces, multiplicamos simplemente, ¿verdad?, seno de x por 1 entre coseno de x. Entonces, el resultado que obtendríamos sería el siguiente, ¿ya? Seno de x por 1 va a ser igual al mismo seno de x entre, luego tenemos coseno de x por x. Ahora, cuando nosotros multiplicamos coseno de x, voy a poner así en paréntesis, bueno, no lo voy a poner en paréntesis, ¿verdad?, para no hacer tanta cosa. Si usted multiplica coseno de x por una x, usted no haga, no lo ponga adelante, ¿verdad? Y si lo pone adelante, tiene que utilizar usted paréntesis para saber que es una multiplicación. En este caso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y normalmente, ¿verdad?, esa x se pone adelante, ¿verdad? Y aplicamos las propiedades, ¿verdad?, de la aritmética, que el orden de los productos, de los factores no altera el producto. Entonces, ya simplificado, esta función nos queda de esa manera. O sea, nosotros hemos pasado esa función de tangente de x entre x, la hemos convertido a seno de x entre x por coseno de x. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nuestro objetivo es pasarlo a la propiedad que nosotros conocemos. Seno de x entre x va a ser igual a 1. Entonces, ese es nuestro objetivo. Entonces quiere decir que lo que usted hizo fue que para pasar todo eso y que le quedara en como tipo K, para que le diera 1, no, de aplicar la propiedad que nos está dando con seno. Correcto, así es. Esa es la idea, ¿verdad? Aunque ustedes vieron que en propiedades de los límites trigonométricos ya para esta función ya tenemos un valor, pero en este caso también lo estamos comprobando y llevándolo a este tipo de propiedad, ¿verdad?, que sería, por así decirlo, la propiedad base. Ya conociendo esta propiedad, usted puede tratar de llevarlo a esta manera, ¿no? Entonces, ya ahora, ¿qué hacemos nosotros? Pues aplicamos otra estrategia utilizando las propiedades de la multiplicación. Un minuto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es separar los productos, los factores, perdón. Entonces, esto que tengo yo acá, abajo, arriba es solamente, bueno, este seno de x que está arriba es como que yo lo esté multiplicando, ¿verdad?, de manera implícita con un 1 que está adelante. Entonces yo puedo reescribir esta función que está acá, ¿verdad?, de la siguiente manera. Yo lo separo, voy a separar mis factores. Entonces el seno de x lo voy a dejar por conveniencia, lo voy a dejar acá. Seno de x, voy a borrar esto por conveniencia, yo dejo aquí a seno de x por acá, y lo voy a dividir entre x. ¿Por qué? Porque yo lo quiero llevar a esa forma, y por conveniencia también el 1 que tenía delante de seno de x, yo lo muevo para acá, al lado derecho, y aquí lo dejo, y dejo acá coseno de x. Entonces, esto que de acá realmente es
yo también, yo si hubiera querido y se me hubiera convenido, yo hubiera dejado el 1 aquí adelante, el 1 aquí adelante, y la x para acá, y seno de x para acá, y el coseno de x para acá. Okay. Entonces, cualquiera de esas dos opciones que están ahí era es lo mismo, pues, pero como en este caso no me conviene hacer eso, entonces yo lo hago de la manera que a mí me conviene para poder resolver el límite. ¿Okay? Aquí voy a poner aquí un igual. Entonces aquí vemos que seno de x entre x lógicamente va a ser igual a 1. Ahora, si aquí yo sustituyo coseno de x, lo sustituyo por 0, si ustedes resuelven ese ejercicio en su calculadora, se van a dar cuenta pues que coseno de 0 va a ser igual a 1. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. 1 entre 1, entonces 1 entre 1 va a ser igual a 1. Por 1, 1. ¿Ya? Y esta es la respuesta que nosotros miramos en la propiedad de los límites trigonométricos, que tangente de x entre x va a ser igual a 1. Ahora hagamos la gráfica para ver si realmente eso tiene sentido. Entonces nos vamos a GeoGebra, vamos a graficar la función que estamos resolviendo. Ya ustedes, ¿verdad? En su casa después lo pueden comprobar. Este ejercicio, ¿verdad? Para como no da tiempo de copiarlo, en el campus están los videos, ¿verdad? Donde se explican estos ejercicios para que ustedes copien en su cuaderno estos ejercicios, y después, viendo los videos que están en el campus, ¿verdad? Cuando termine esta clase, ustedes se sientan con su cuadernito, se ponen a revisar los videos en el campus donde están las explicaciones, y entonces usted va copiando las respuestas en su cuaderno. ¿Okay? Entonces, eso va a ser de esa manera usted va a practicar estos ejercicios. Yo esta vez lo estoy explicando sí, paso a paso, pero usted luego en su casa se sienta con su cuadernito. Entonces tengo tangente de x entre x. Vamos a ver qué gráfica nos da. Y vemos que esa gráfica, ¿verdad?, es toda extraña. Una gráfica de la tangente es una de las gráficas pues más extrañas, que nos da un montón ahí como de funciones. ¿Okay? Entonces, si yo me acerco a la gráfica, a mí el ejercicio me estaba preguntando que cuál era el límite de la función tangente de x entre x cuando x tiende a 0. Según mi respuesta dice que ese valor tiene que ser igual a 1. Entonces voy a acercarme para acá, voy a darle más zoom a la función, y vemos que realmente que cuando nosotros nos acercamos a 0, ya sea por la izquierda o por la derecha, el valor que va a ir que va a tender 0 va a ser igual a 1. Entonces, por tanto, la respuesta que tenemos nosotros y la propiedad de los límites trigonométricos dice que tangente de x entre x cuando x tiende a 0 va a ser igual a 1. Entonces, gráficamente está correcto. Entonces, una de las cosas que les recomiendo a ustedes para que practiquen en su cuaderno, luego que ustedes, ¿verdad?, resuelvan estos ejercicios de límites, hagan siempre la gráfica. La gráfica les va a servir a ustedes para recordar siempre de dónde viene eso, ¿verdad? Para que ustedes no lo vean de una manera tan abstracto el cálculo de los límites. ¿Okay? Ahora hagamos otro ejercicio. Vamos a hacer ya el último ejercicio. Entonces, para que ustedes se sienten, mandan con su cuadernito, copien todos estos ejercicios. Esto está en el campo, lo descargan, copian los ejercicios, y luego ustedes van escribiendo esto, ¿verdad? Van escribiendo la respuesta en su cuaderno con la ayuda de de los videos que yo les comparto. Ahora aquí entonces tenemos otro ejercicio
donde dice que el límite de x de la función de x entre seno de 7x tiende a 0. Vamos a escribir el límite de la función x entre seno de 7x cuando x tiende a 0. Necesitamos saber cuál es ese valor. Ahora, hay una propiedad también trigonométrica que nos sirve a nosotros para resolver ejercicios, que nos dice que es parecido, es análogo a lo que estemos viendo al inicio. Cuando el límite de cuando x tiende a 0 de la función x entre seno de x va a ser igual a 1. Es decir, es parecido a lo que inicialmente estamos trabajando, solo que la x está arriba y el seno de x está abajo. Entonces nos va a dar 1. Entonces nosotros vamos a llevar esa propiedad, ¿verdad? Pero también la otra propiedad que aprendimos nosotros era que si este x lo multiplicamos por una constante y arriba tenemos esa misma constante igual, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si yo tengo kx entre seno de kx es igual, ¿verdad? Esto va a ser igual a 1, ¿verdad? Esto es análogo o es parecido a lo que estuvimos viendo al inicio, ¿ya? Que el seno de kx entre kx va a ser igual a 1, y en este caso es lo mismo. Si nosotros aplicamos la inversa, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Yo tengo el límite de la función x entre 7x, entonces lo vamos a multiplicar en este caso por un número, ¿verdad? ¿Por cuál número tendríamos que multiplicarlo de acuerdo a lo que hemos visto? Ya nosotros necesitamos pasarlo a esta forma que está acá, kx entre seno de kx. Entonces yo lo voy a multiplicar en este caso por 7. 7 entre 7, ¿por qué? Porque para no cambiar el resultado de la función. Entonces mi límite va a quedar de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a 0, ahora mi función se va a llamar 7x entre 7 multiplicado por seno de 7x. Ok. Como les decía al inicio, si yo hubiera escrito, por ejemplo acá, es el 7 adelante, 100 seno de 7x por 7, yo tuve que haber escrito eso entre paréntesis, seno de 7x por 7, ¿verdad? Entre paréntesis. Pero para no entrar a confusiones, entonces la manera correcta de escribir esa multiplicación es pasando el 7. Es el mismo del límite, ¿verdad? ¿Qué dice? El límite. Sí, todo lo que estamos viendo es el límite ahorita. Entonces, aquí aplicamos lo mismo que hicimos anteriormente. Esta constante que está acá, este 7, tenemos que sacarlo, ¿verdad?, de la función. Pero, ¿cómo lo sacamos? ¿Verdad? Como está en el denominador, entonces nosotros lo sacamos de esta manera. 1 entre 7. ¿Por qué? Porque está en la parte de abajo de la fracción. O sea, nosotros no podemos hacer lo siguiente. Bueno, vamos a escribir primero la función. Entonces sacamos esa constante que está abajo, ese 7. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que mi función quede de la siguiente manera. 7x entre seno de 7x. Es decir, esta función yo la puedo transformar de la siguiente manera, a mi conveniencia. Vamos a suponer que delante del 7x hay un 1, ¿verdad? Entonces,
yo vengo ese 1 y bueno, yo por conveniencia, yo voy a separar esto en factores. Este 1 me queda a un lado, al otro lado yo dejo 7x. El número que tengo acá, este 7 y este seno de x son factores, se están multiplicando, entonces yo lo saco. Y por conveniencia yo pongo el 7 acá y seno de 7x acá. Entonces mi número, este 1 sobre 7 se está convirtiendo en una constante. Entonces esa constante yo la saco. Pero yo ya sé que el límite de una constante, no importa a qué número tienda x, siempre va a ser ese mismo número. Entonces, yo saco ese 7. Como el 7, si el 7 hubiera estado arriba, como en los otros casos, acá arriba, esa constante hubiera estado aquí arriba, entonces ese 7 yo lo saco afuera, lo hubiera sacado aquí afuera, 7 por todo eso, pero como no está arriba, entonces está abajo, sale como una fracción. También otra manera, este límite, esta constante cuando está así, cuando ustedes tengan cualquier número, ya sea una constante o cualquier número, aplicando la propiedad de los exponentes, nosotros cuando tenemos un número o una constante y no le vemos ningún exponente, ya sabemos que por regla general, de manera implícita, ya sabemos que su exponente es 1. Entonces este 7 que está acá yo lo puedo subir arriba. Cualquier número, cualquier variable, cualquier denominador que esté abajo, ¿verdad? Cualquier número variable que esté en el denominador, yo lo puedo subir a ser numerador, y como de la siguiente manera, yo escribo el mismo número y mi exponente yo lo cambio de signo. Es decir, que es válido que yo ponga 1 sobre 7, que yo ponga 7 a la menos 1. También, eso sí que es correcto, ¿verdad? Para que ustedes pues memoricen eso, porque esto es en cálculo, en derivadas, este tipo de propiedad se aplica mucho, ¿verdad? Para resolver derivadas. Entonces esto tienen que ustedes manejarlo y memorizarlo, ¿no? Que el número que tenemos en el denominador, ya, ahora si aquí tuviera al cuadrado esto, 7 al cuadrado, entonces yo puedo hacer el 7 arriba y el 2 cambia de signo, ¿verdad? Esto es una propiedad que ustedes tienen que memorizarlo y aprenderlo, ¿verdad? Porque es de mucha utilidad para resolver divisiones, ¿verdad? Entonces luego entonces yo aquí en este caso yo he pasado mi función al tipo de función que yo preparé aquí, o sea, a la propiedad que aprendimos, que sería esta, que está acá, o sería esta propiedad. Voy a marcarla, cuál propiedad es. Esta propiedad que está acá, que me dice que kx entre seno de kx va a ser igual a 1. Entonces ya aquí tengo resuelto, mi ejercicio. Entonces me dice, esto que está acá va a ser igual a 1. Ingreso a mi función, es la constante que saqué, lo multiplico por 1 y eso va a ser siempre igual a 1 sobre 7. ¿Ya? Entonces nos da 1 sobre 7, y si nosotros dividimos eso y lo pasamos a decimal, 1 entre 7 nos va a quedar a 0.14. Ahora, para comprobar esto vamos a comprobar este ejercicio, ¿verdad? Ya con este ejercicio terminaríamos la clase. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues descargar este documento en su celular, copiar estos ejercicios en su celular, y en los videos que le comparto en el campo, escribir la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué tienen que hacerlo? Pues para que puedan resolver las tareas que yo les dé. Esto mismo que está acá, que hemos estado repasando, está en el campus, para que ustedes lo resuelvan por favor en su cuaderno, ¿verdad? Entonces vamos a graficar esta función que nos dieron. La función decía que calcular el límite de la función x entre
seno de 7x cuando x tiende a 0. Ya, vamos a graficar la función. Ya, en estos programas GeoGebra CAS, x entre seno de 7x, seno de 7x, yo obtengo acá una gráfica, y como pueden ver es una gráfica pues toda extraña, ¿verdad? Me da como una pirámide en la parte superior y una como pirámide en la parte de abajo. Entonces esa es la gráfica de esa función, x entre seno de 7 por x. Entonces cuando la función tiende a 0, según mi respuesta era un séptimo, ¿ya? Y que un séptimo, ya si nosotros dividimos 1 entre 7, 1 entre 7, nos tiene que dar en decimal 0.14. Entonces voy a ampliar la función y me acerco a observar qué pasa cuando el límite, o cuando x tiende a 0, necesito ver a qué número se aproxima. Y entonces yo doy clic acá en esta vuelta, y entonces confirmo que realmente el límite es 0.1428, que es la respuesta que yo encontré. Entonces la respuesta, el límite de esa función cuando x tiende a 0, de la función x entre seno de 7x, va a ser igual a 0.14, ¿verdad? Y resto, que es un séptimo. Entonces ya sí he comprobado gráficamente que mi respuesta está correcta. Entonces, jóvenes, es la orientación, ¿verdad? De ahorita, que es lo que tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Descargar ese archivo PDF, copiar estos ejercicios que acabamos de ver nosotros. Además, nos hacen falta como 4 ejercicios, nada más 4 o 5. Ustedes lo copian en su cuaderno y van viendo los videos donde se explica esto mismo, ¿verdad? Para que ustedes lo copien en su cuaderno.